El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo, el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades del reino, verdad verdadera, la verdad absoluta, transmitiendo parte del pensamiento de Dios plasmado en el texto sagrado en relación a la cristología, en relación a su Hijo, al Teantropos, al Dios hombre, al Mesitis, el mediador, al Mesías, al Cristo. Estamos desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo. Por ende, hago salvedad internacionalmente hablando, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania o hasta el continente africano. No se están escuchando. Bendecimos a todos. A todos. Me escribieron de Uganda, África, de Uganda me escribieron. La posibilidad de estar por allá, por esos lados, invitado. Bueno, vamos a esperar a mantenernos en el tiempo de Dios, que sea el kairos de Dios para estar en esos tiempos y darle cumplimientos a los cronos. ¿Ok? Este es nuestro estudio número 23 y último. Ya terminamos. Hoy terminamos el estudio de la cristología. La he denominado cristología de alta crítica porque he tenido críticas y no hay críticas constructivas. Es mentira. Críticas que me han hecho acerca del pasaje, pero bueno, yo casi no las tomo en cuenta por razones. Una, porque la verdad no es compatible con la defensa. La autoridad y la verdad no es compatible con la defensa. Cuando tú sabes la autoridad que tienes, que Dios te ha entregado, y la verdad que estás exponiendo, pues no tiene lugar para defenderte. Todo lo hace Dios. Y segundo, que quienes están haciendo críticas de lo que estoy enseñando son gente que ni estudia, porque yo las conozco, ni estudian, no tienen un tren de estudio como el que tú tienes. El mensaje cuando los escuchan en los púlpitos es totalmente desfasado, descontextualizado, distorsionado. Y bueno, si una de estas personas que conoce el texto sagrado, tengo testimonio de que sí tiene un tren de estudio y es respetado en la enseñanza, me hace una crítica que yo creo que una persona que conozca el texto sagrado y es un hombre respetado en la enseñanza no cae en críticas. Caen en observaciones, en llamarte, en corregirte, en lo personal, pero no hace esas críticas que han hecho, ¿no? Si una persona de conocedor del texto sagrado, estudioso, que le dedica tiempo a esto, es un ministro estudioso de las Escrituras y tiene tiempo en el terreno, como lo tengo, me hace una observación, pues yo paro la oreja, porque sé de quién viene la observación. Pero personas que ni siquiera estudian, sus mensajes totalmente distorsionados, descontextualizados, son los propios carniceros dentro de un quirófano. Es un carnicero en un quirófano, despedazan el cuerpo, acaban con todo el mundo. Si no saben lo que dicen, la mayoría de sus mensajes son cantinfladas, dicen mucho y no dicen nada. Tipo mensaje de Cantinflas, que decía mucho y no decía nada. Yo a eso no le presto mucha atención. Ya, eso es una de las razones que tengo también. Sé de quién vienen, igualito me da, me rebala, como Jesús le rebalaba la opinión del Sanedrín, de los fariseos y saduceos, igualito Jesús seguía adelante. Yo no tengo problemas con esto, sé que estoy enseñando la verdad. Vamos a presentar ahora la verdad en relación a la victoria de Jesús sobre la muerte y los poderes de las tinieblas.
¿Cuándo esto se dio? ¿Cuándo esto se dio? Esto es una verdad verdadera, verdad absoluta. Eso está plasmado en el texto sagrado, que lo hemos leído y le hemos dado una mala interpretación, una mala aplicación, lo hemos descontextualizado, hemos quebrantado la ilación del pensamiento, leemos el texto, lo sacamos del contexto y a su nombre gloria y fuerte la paso al Señor. Ya hicimos una doctrina y por ahí pues una doctrina pero que es falsa y por ahí se han metido muchos y como ministros, que no sé si llamarlos competentes, han metido a mucha gente por esa falsa doctrina y muchos creen eso. Pero eso no es bíblico, no es escritural. ¿De qué usted está hablando, maestro? Bueno, de que eso de que Jesús venció al diablo en la cruz es totalmente falso. Eso de que Jesús venció al diablo en la cruz, repito, es totalmente falso. Inclusive hay quienes cantan, venció al diablo en la cruz, venció al diablo en la cruz. Totalmente desfasado. Por eso es que estuve conversando con uno de nuestros salmistas, que es muy profesional en el canto, muy amigo, personal, y en la cena que teníamos le hice ver la necesidad que tenemos de compositores, de gentes más salmistas como tú, que eres un compositor, me reservo su nombre, que se encarguen de sentarse y dejarse guiar por el Espíritu, para que el Espíritu Santo les dé la letra de las canciones que se van a entonar en el futuro, y que cuando se entonen en las expresiones de lo que se dice, sea el pensamiento de Dios y Dios respalde lo que se está diciendo y recibe su adoración y haya presencia del Espíritu Santo. La necesidad que tenemos de que lo que cantamos sea apegado al texto sagrado, al pensamiento de Dios, que sea una verdad verdadera, que sea una verdad absoluta, y no que estemos cantando falsa doctrina. Me dijo, maestro, le prometo que lo voy a hacer. Voy a sentarme y voy a estudiar el texto sagrado y voy a componer canciones que el Espíritu Santo me vaya dando la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, para ir plasmando en un cuaderno lo que vamos a cantar en el futuro según el pensamiento de Dios. En relación a esto de que Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario, vamos a ver hasta dónde eso es una mentira, porque no tiene nada de veracidad, no tiene nada de verdad. Hay quienes afirman en una forma descontextualizada y distorsionada que Jesús venció al diablo en la cruz. La verdad del caso es, preste mucha atención, que el maestro Briceño no está jugando el ministerio, preste mucha atención. La verdad del caso es que Jesús sufrió una derrota. O sea, Jesús no venció al diablo en la cruz. Jesús no podía vencer al diablo cuando fue derrotado por Dios. ¿Oías esto? Esto es verdad de reino. Esto está en el texto sagrado, plasmado allí. La verdad del caso, en contraste a lo que dice la gente, de que Jesús venció al diablo en la cruz, es que Jesús sufrió una derrota causada por Dios mismo a favor de la raza humana. Él sufrió nuestra derrota. Quien tenía que estar derrotado, destruido, acabado, sin esperanza, destinado para el infierno, éramos nosotros. Pero Dios por amor tuvo compasión, teniendo compasión tuvo misericordia, teniendo misericordia manifestó su gracia dándonos el perdón. Entonces hubo el misterio del cambio en la cruz del Calvario, que es lo que llaman remisión, quitar de para poner en. Dios quitó de mí todo lo negativo y lo puso sobre Jesús, y quitó de Jesús toda la bendición y la puso sobre mí. El misterio del cambio.
Entonces Jesús sufrió una derrota en la cruz del Calvario. Dios mismo lo derrotó a causa o a favor de la humanidad. Lo hizo por mí, por ti que me estás escuchando. Sufrió nuestra derrota. Dios lo hizo maldición, según Gálatas 3:13. Estoy dando pasajes para que lo leas. Dios lo hizo maldición, según Gálatas 3:13. Lo hizo pecado, según segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 21. Y por causa del pecado cayeron sobre él las muertes. Por causa del estado de pecado, que Dios puso sobre él, cayeron sobre él las, plural, las muertes, que eso lo explicamos ya. Por causa del estado de pecado cayeron sobre él las muertes, tanto la física como la espiritual. Eso lo explicamos en el estudio número 22. ¿Dónde está eso escrito, maestro? Isaías 53:9, Hechos 2:24, Hechos 3:15, Hechos 13:30, Filipenses 2:8, Hebreos 2:9, Hebreos 2:14, Hebreos 5:7, Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 19. Vuelvo a repetir para que no haya duda. Jesús sufrió una derrota causada por Dios mismo a favor de la raza humana. Él sufrió nuestra derrota, ocupó nuestro lugar, mi mediador, mi mesite. Hizo una obra vicaria, Jesús. Dios lo hizo maldición, según Gálatas 3:13. Lo hizo pecado, según segunda carta a Corintios 5:21. Y por causa del estado de pecado cayeron sobre él las dos muertes, tanto la física como la espiritual. Si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Eso lo explicamos nosotros. No estamos hablando que el espíritu de Jesús murió, sino que en Jesús se dio la muerte espiritual. Entonces, según Isaías 53:9, Hechos 2:24, Hechos 3:15, Hechos 13:30, Filipenses 2:8, Hebreos 2:9, Hebreos 2:14, Hebreos 5:7 y Apocalipsis capítulo 1, verso 17 al 19. Ahora, ¿cómo puede un ser, hablando de Cristo, hecho maldición, hecho pecado, sufriendo las muertes, vencer al diablo, quien es el germen del pecado, el origen de la maldición y el autor de la muerte? Ahí le dejo esa pregunta. Tenga su respuesta. Repito, este es el colmo de los que dicen que Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario, tomando lo que en Colosenses está escrito, y venciendo los principados de la potestad, y los ejerció públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya voy a explicar qué es lo que Pablo quiso decir allí, qué está presentando Pablo, cuál es el lenguaje de él, a qué se está refiriendo cuando habla de principados y potestades. Ya lo voy a explicar. No se aparte de allí, no me apague el televisor, no se aparte del mensaje, quédese allí. Porque la pregunta es esta: ¿es cierto que Dios a Jesús, es una verdad, lo hizo maldición, lo hizo pecado, y por causa del estado de pecado cayeron sobre él las muertes, tanto la espiritual como la física? Entonces, la pregunta es, según esta verdad, ¿cómo puede un ser, hablando de Jesús, del Cristo, que es hecho maldición, hecho pecado, sufriendo las muertes, cómo puede este ser vencer al diablo, quien es el germen del pecado, es el origen de la maldición
y es el autor de la muerte. ¿Cómo puedes? ¿Cómo? Lo que sí venció Jesús en la cruz, eso sí está claro en el texto sagrado, lo que sí venció Jesús en la cruz es el pecado en el cumplimiento de la ley, para posteriormente en su resurrección vencer la muerte y luego vencer a los poderes de las tinieblas, incluyendo a su mayor representante, esto es al diablo. Ok, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Repito, lo que sí venció Jesús en la cruz es el pecado en el cumplimiento de la ley. 613 mandamientos Jesús cumplió. Por causa de cumplir el mandamiento, pues él fue justificado. Siendo justificado, vence el pecado. Una vez que él es justificado, entonces vivificado. Eso lo expliqué yo en el estudio número 22. Imparte Dios la vida eterna en él. Resucita. Entonces vence la muerte. Y luego al vencer la muerte, vence los poderes de las tinieblas, incluyendo a su mayor representante, esto es al diablo. O sea que Jesús no podía vencer al diablo si primero no vence la muerte. Primero tenía que vencer la muerte para vencer al diablo. Pablo en la epístola a los Colosenses da una declaración donde afirma que Jesús venció en la cruz a los principados y potestades. Eso lo declara Pablo. Pero si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, no descontextualizando el pensamiento de Pablo, sacando del contexto, no portándonos como los verdaderos carniceros en el púlpito, como que si fuese, por eso que yo digo que entregarle un púlpito a una persona que no conozca el texto sagrado, que no conozca lo que es una hilación de un pensamiento, no sabe estudiar las escrituras, por ende no es un buen exponente. Eso es como entregarle un quirófano a un carnicero, hace pedazos. Entonces vuelvo a repetir, Pablo en la epístola a los Colosenses da una declaración donde afirma que Jesús venció en la cruz a los principados y potestades. Sí lo dice allí, eso lo dice Colosenses. Pero si analizamos bien el pasaje de los principados y potestades de las cuales el apóstol hace referencia, no tiene negativamente, no tiene nada que ver con el diablo, ni está haciendo mención de los demonios. Si hacemos una exégesis, tomando en cuenta la hilación del pensamiento y el fondo cultural, nos podemos percatar que Pablo se está refiriendo a quienes representaban la ley, a los gnósticos, místicos de aquellos tiempos, adoradores de ángeles y falsos maestros que pretendían extraviar y desviar a los colosenses de la doctrina. De eso es lo que Pablo viene hablando. Los principados y potestades no está hablando de diablo ni de demonio. Vamos a analizar el pasaje. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 16. Búsquelo. El texto dice así, cito: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, hablando con los gentiles, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Por tanto, por lo que les vengo diciendo, la elevación del pensamiento se respeta. Yo no estoy loco con lo que estoy tratando, dice Pablo, ni el maestro del Señor tampoco. Nadie os juzgue en comida. ¿Tienen que ver los demonios con comida? ¿El diablo con comida? ¿O en bebida? ¿Tienen que ver los demonios con comida o con bebida? Vamos a ver. Por tanto, por lo que les vengo diciendo, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto día de fiestas, luna nueva o día de reposo. Vamos a ver esto. Hay que tomar en cuenta que Pablo le está escribiendo la carta a la comunidad cristiana que estaba en Colosas, antigua ciudad de Frigia, perteneciente a una provincia romana. Sus habitantes, en su mayoría, se componían de gentiles que no tienen nada que ver con la ley. Pablo hace mención en el pasaje al acta de los decretos, que es referente a la ley, la cual Cristo en su cumplimiento la clavó en la cruz, término que tiene que ver con el anular, caducar, dejar sin efecto. Eso significa clavarla sobre la cruz. ¿Qué significa clavarla sobre la cruz? Esto tiene que ver con la anuló, la caducó y la dejó sin efecto. Entonces ustedes que eran incircuncisos, ¿de quién estamos hablando? De los gentiles, ustedes fueron circuncidados por Cristo en el corazón. No se les quitó el prepucio del miembro viril. No. Les extirpó, desramificó, quitó de ustedes el estado de pecado que estaba en el corazón, en el espíritu. Lo quitó y colocó la justicia, quitó la muerte y puso la vida. Esa es la verdadera circuncisión en el espíritu. Es lo que Pablo viene hablando allí. Pablo afirma que por causa de Cristo haber clavado el acta de los decretos, que es la ley, en la cruz, o sea, haberla anulado, caducado, dejarla sin efecto, despojó a los principados de las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. ¿A quienes? Potestades, principados, a los que representaban la ley. En el verso 16 Pablo dice, por tanto, ese término por tanto, por lo que les acabo de decir o por lo que les vengo diciendo. Por tanto, es decir, por lo que les acabo de expresar o por lo que les vengo diciendo, nadie nos juzgue en comida o en bebida. Tomen en cuenta esto de comida y de bebida, no se le olvide esto, ¿no? Vamos a la cultura, vamos al contexto cultural. Nadie nos juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiesta. Estaba hablando de fiestas anuales, luna nueva, observaciones mensuales o en día de reposo, el sábado, observancia semanal. Mi pregunta es, ¿tienen que ver el diablo y los demonios con tales costumbres? De ninguna manera. Ahora, no se puede descartar y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los que representaban la ley, los gnósticos y místicos que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto los poderes de las tinieblas que influyen, operan detrás de estas autoridades. Pero eso no me da pie para decir que Jesús venció al diablo y a los demonios en la cruz. La verdad del caso es que para que Jesús pudiese vencer al diablo, la verdad, aquí está la verdad central. La verdad del caso es que para Jesús vencer al diablo y a los demonios, primero tenía que vencer la muerte. Jesús murió en la cruz. Jesús no venció la muerte en la cruz. Murió en la cruz. Por causa de haber muerto en el estado de pecado, porque Dios puso el pecado sobre él, fue a la parte más baja de la tierra, al lugar de tormento donde estaba el rico. Eso lo enseñé yo en el estudio número 22.
Vuelvo a repetir, la verdad del caso es que para Jesús vencer al diablo y a los demonios, primero tenía que vencer a la muerte. Esto es lo que afirma las Sagradas Escrituras. Esto está en el texto sagrado. Esto está claro. Lo que pasa es que la mayoría de los evangélicos lo que hace es que leen Biblia, pero no estudian. Y los que escuchan en nuestras congregaciones están como los pichones de pájaro. Comen como los pichones de pájaro. El pichón de pájaro come con los ojos cerrados y el pico abierto. No importa lo que le metan, se lo tragan. Yo no. A mí cuando yo me siento a escuchar a una persona, su liturgia, yo analizo todo lo que está diciendo, porque a mí me lo tiene que batir, a mí me tiene que batir bien el chocolate. A mí no me lo van a comer, a mí no me lo van a meter así, o sea, no me van a llenar de falsa doctrina. Yo conozco el texto sagrado, a mí me tienes que, demuéstrame por la Biblia. Vamos a analizar el pasaje. Hebreos, el capítulo 2, verso 14, dice así. Cito, presta atención. Búsquenlo en su Biblia. Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo para propósito, objetivo, para destruir por medio de la muerte. Esto es muriendo y resucitando de ella al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pablo dice que lo que le dio efectividad al programa que Dios desarrolló en Jesús para la salvación de la humanidad fue la resurrección. Todos los triunfos los obtuvo Jesús en su resurrección. Lo dice bien claro en primera carta a Corintios, del capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por eso es que Pablo canta un cántico de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en primera carta a Corintios, el capítulo 15, versos 55 a 57. Pero lo que Pablo quiso decir en su más amplio sentido fue: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Porque el texto en el griego no aparece la palabra sepulcro. Jesús no tuvo una lucha en contra del sepulcro, sino en contra de la muerte. La palabra que aparece es tanatos, tanatos. O sea, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que lo que le da derecho, oígase esto, derecho a la muerte es el pecado. O sea, lo que le da derecho a la muerte que entrase en la raza humana fue el pecado que el hombre cometió en el huerto del Edén. Y lo que le da poder al pecado es la ley, es haber transgredido el mandamiento de Dios. En el caso de Adán, pero en el caso de lo que Pablo viene presentando, según los judíos, es la ley mosaica. Entonces Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, que cumpliendo la ley, los 613 mandamientos, venció el pecado. Porque podía una persona ser justificada si cumple la ley, sí, pero no hubo quien la cumpliese. El único que fue justificado venciendo el pecado, la palabra acaba de vencer el pecado, significa quitando Dios la naturaleza de pecado, el estado de pecado que estaba en él. Porque Dios puso en Jesús el estado de pecado. La única forma que Dios lo pudo haber quitado es que Jesús haya sido justificado por el cumplimiento de la ley. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, que cumpliendo la ley, cuando Jesús cumple la ley, es justificado. Siendo justificado, pues es quitado el estado de pecado.
venció al pecado, y cuando Dios quita el estado de pecado de él, venciendo el pecado, destruye la muerte. ¿Por qué? Porque una vez que Dios le quita el estado de pecado que estaba en él, lo resucita. Al resucitar vence la muerte. Al vencer la muerte, vence al Hades. Al vencer al Hades, vence a los principados y a las potestades. Vence al diablo y a sus demonios y vence a las tinieblas. Entonces sí, ahí sí podemos decir que Jesús cantó, que Jesús tuvo victoria sobre los poderes de la muerte. Jesús tuvo victoria sobre el diablo y sus ángeles y sus demonios. Nos venció, pero primeramente tuvo que vencer la muerte. ¿Ok? Entonces, no me venga usted con el cuento a decir que Jesús venció al diablo en la cruz, porque Jesús no venció al diablo en la cruz. Jesús vence al diablo cuando resucita entre los muertos. Bueno, hemos terminado nuestro estudio de Cristología de alta crítica. Lo denominé así por las críticas que me han hecho. Pido por favor, no dejen de orar por mí. Oren mucho por mí. Necesito de su oración, mucho. Segundo, no dejen de compartir este mensaje. Vamos a llenar la tierra con el conocimiento de las verdades del reino. Y tercero, aporten una ofrenda a este ministerio. No quiero caer en el terreno de la conmiseración, como dar lástima, porque usted me dio una ofrenda. Pero usted debe saber que el maestro de diseño vive de esto. Tengo 30 años en el ministerio, produciendo, escribiendo, enseñando. Y su deber como mi discípulo, o como aquel que está aprendiendo y es agradecido en lo que dice Pablo, se copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. Envío una ofrenda al ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están mis correos: josén77, bricenoa77@gmail.com, josebriceno71@gmail.com, o llámeme al número telefónico 786-604-3352, 786-604-3352, acá al norte de los Estados Unidos, y yo te estaré dando una explicación en cómo puedes tú aportar una ofrenda. También puedes llamarme para cualquier consejo, cualquier consejería. Me puedes llamar, que yo estoy a tus órdenes. Yo no tengo asistente, no te va a atender mi secretario y te va a poner a esperar por un mes, 2 meses para atenderte. No. A mí no se me dio el ministerio en la cabeza. Yo creo que el ministerio es un don de servicio, no una etiqueta ministerial. Y yo estoy para servirte, yo me debo a ti. ¿Ok? Se despide el maestro de su diseño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77, bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.